En los anales de la historia antigua, surge un personaje cuya vida rebosa de épica y divinidad, el legendario rey David, ungido por las manos mismas de Dios para gobernar sobre el pueblo elegido. Desde sus humildes comienzos como pastor, hasta convertirse en el monarca más reverenciado de Israel, la historia de David es una amalgama de valentía, música celestial y una conexión única con lo divino. Enredado en intrigas palaciegas, desafíos colosales y una fe inquebrantable, David no solo conquistó territorios, sino también los corazones de aquellos que buscaban un líder escogido por el mismísimo Creador. Adéntrate en el relato fascinante de un hombre que trascendió los límites de lo terrenal, un héroe ungido por Dios para forjar un legado eterno. ¿Quién fue el rey elegido por Dios, rey David? Según la Biblia, el rey David es considerado como el rey elegido por Dios en el Antiguo Testamento. David fue un pastor que se convirtió en un valiente guerrero, músico y líder político. Su historia se encuentra principalmente en los libros de Samuel y Crónicas en la Biblia. La narrativa bíblica relata que Dios eligió a David como rey mientras él aún era un joven pastor. El profeta Samuel lo unge con aceite como símbolo de su elección divina. Aunque David enfrentó numerosos desafíos y conflictos a lo largo de su vida, la Biblia destaca que él tenía un corazón que buscaba a Dios. El relato de David incluye episodios famosos como su victoria sobre el gigante Goliat, su amistad con Jonatán, su huida de la persecución por parte del rey Saúl, y su eventual ascenso al trono de Israel. David es también conocido por ser el autor de muchos salmos, que son poemas y canciones de alabanza y adoración. La figura del rey David es significativa en la historia y la teología judía y cristiana, y su descendencia se cree que lleva a Jesucristo, según el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue la elección de David como rey según la narrativa bíblica y cuáles fueron los eventos clave que llevaron a su ascenso al trono? Según la narrativa bíblica, la elección de David como rey se llevó a cabo de una manera significativa. Aquí hay un resumen de los eventos clave. 1. Ungimiento por Samuel. Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí en Belén para ungir al futuro rey de Israel. Aunque Isaí tenía varios hijos, Samuel no encuentra al elegido hasta que llega David, el menor de sus hijos y un pastor de ovejas. Dios le indica a Samuel que David es el elegido, y Samuel unge a David con aceite, simbolizando la elección divina. 2. El Espíritu de Dios. Después de ser ungido, la Biblia relata que el Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día en adelante. Este evento marcó la investidura divina de David con habilidades y dones especiales para cumplir su papel como futuro líder de Israel. 3. David en la corte de Saúl. David es llevado a la corte del rey Saúl para tocar el arpa y calmar al rey atormentado por un espíritu maligno. Durante este tiempo, David demuestra su valentía al enfrentarse al gigante Goliat, lo que aumenta su reputación y atrae la atención del pueblo. 4. Amistad con Jonatán. La relación cercana entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, también juega un papel crucial. A pesar de los celos y la ira de Saúl hacia David, la amistad entre David y Jonatán prevalece, y Jonatán incluso ayuda a David a escapar de los intentos de asesinato de su propio padre. 5. Persecución y huida. A medida que la popularidad de David crece, también lo hace la enemistad de Saúl. David se ve obligado a huir y vive como fugitivo, evitando los intentos de Saúl de matarlo. Este periodo de persecución contribuye a la formación del carácter de David y su dependencia de Dios. Estos eventos clave llevaron finalmente a David a convertirse en el segundo rey de Israel, marcando el inicio de su reinado y consolidando su posición como un líder elegido por Dios. ¿Cuáles fueron los logros más destacados de David como rey de Israel, tanto en términos políticos como militares? David, como rey de Israel, logró varios hitos destacados tanto en términos políticos como militares. Algunos de los logros más significativos incluyen: unificación de Israel. David logró la unificación de las tribus de Israel, consolidando el reino de Israel bajo su liderazgo. Antes de su reinado, las tribus a menudo actuaban de manera independiente, pero David logró unificarlas en un solo reino. Conquista de Jerusalén. Uno de los eventos más destacados fue la captura de Jerusalén, que se convirtió en la capital del reino unificado. David trasladó la Arca de la Alianza a Jerusalén,
simbolizando la centralización religiosa y política. Este evento es fundamental en la historia de Israel. Victoria militar. David tuvo numerosas victorias militares que consolidaron su reino y aumentaron la seguridad de Israel. Destacan sus triunfos sobre los filisteos, moabitas, amonitas y otros enemigos de Israel. Estas victorias contribuyeron a la estabilidad y la prosperidad del reino. Establecimiento de la monarquía davídica. David estableció la dinastía davídica, que tuvo un impacto significativo en la historia de Israel. La promesa de Dios de una descendencia duradera para David se cumplió más tarde con la construcción del templo por parte de su hijo Salomón. Organización del ejército y administración. David organizó un ejército fuerte y una administración eficiente. Su gobierno implementó políticas que promovieron la justicia y la equidad. Además, instituyó reformas en la administración civil y religiosa. Composición de salmos. Aunque no es un logro político o militar en el sentido convencional, la contribución de David a la música y la adoración es significativa. Se le atribuyen muchos salmos en la Biblia, que expresan sus emociones, devoción y reflexiones espirituales. En conjunto, estos logros consolidaron la posición de David como uno de los reyes más destacados en la historia de Israel y establecieron las bases para la continuación de la monarquía davídica en generaciones posteriores. ¿Cómo se desarrolló la relación entre David y Saúl, el rey anterior de Israel, y cuáles fueron las consecuencias de los conflictos entre ellos? La relación entre David y Saúl fue compleja y marcada por varios eventos significativos. Aquí hay un resumen de cómo se desarrolló su relación y las consecuencias de los conflictos entre ellos. 1. Introducción pacífica. Inicialmente, David entró en la vida de Saúl como músico y arquero para calmar al rey, quien sufría de episodios de angustia. David fue recomendado por su habilidad musical y pronto se ganó el favor de Saúl. 2. Victoria sobre Goliat. David alcanzó gran renombre después de derrotar al gigante filisteo Goliat. Aunque esto inicialmente fortaleció la relación con Saúl, también despertó los celos en el rey, ya que el pueblo comenzó a cantar canciones que comparaban las hazañas de David con las de Saúl. 3. Celos y enemistad. La popularidad de David y las canciones que elogian sus logros generaron celos y enemistad por parte de Saúl. Su actitud cambió, y Saúl comenzó a ver a David como una amenaza, llegando al punto de intentar matarlo en varias ocasiones. 4. Huida de David. Para escapar de los intentos de asesinato de Saúl, David huyó y se convirtió en un fugitivo. Durante este tiempo, se unió a un grupo de hombres leales a él, formando una especie de ejército que se mantuvo en la clandestinidad. David evitaba encontrarse directamente con Saúl. 5. Episodios de reconciliación temporal. Hubo momentos en los que parecía que la relación entre David y Saúl podría mejorar. Por ejemplo, después de que David perdonara la vida de Saúl en una cueva, el rey pareció arrepentirse momentáneamente de sus acciones. Sin embargo, estos episodios fueron efímeros, y la enemistad continuó. 6. Muerte de Saúl. La relación llegó a su punto culminante en la batalla de Gilboa, donde Saúl y sus hijos murieron en combate contra los filisteos. David, a pesar de los conflictos pasados, lamentó la muerte de Saúl y Jonatán, su hijo, expresando su dolor en un lamento poético conocido como la Elegía de David por Saúl y Jonatán. La relación entre David y Saúl fue inicialmente positiva pero se deterioró debido a los celos y la enemistad. La huida de David y los intentos de Saúl de matarlo marcaron un periodo difícil en la historia de Israel. La muerte de Saúl en la batalla de Gilboa puso fin a los conflictos directos entre ellos. ¿Qué papel desempeñó David en la consolidación del reino de Israel y en el establecimiento de Jerusalén como la capital? David desempeñó un papel crucial en la consolidación del reino de Israel y en el establecimiento de Jerusalén como la capital. Aquí hay algunos aspectos destacados de su contribución. Unificación de las tribus. En el momento en que David se convirtió en rey, Israel estaba formado por tribus que a menudo actuaban de manera independiente. David trabajó para unificar estas tribus bajo un solo gobierno central, creando así un reino unificado de Israel. Captura de Jerusalén. Uno de los hitos más significativos fue la captura de Jerusalén. David eligió la ciudad neutral de Jebús, Jerusalén, como la futura capital. La narrativa bíblica, encontrada en 2 Samuel 5,
describe cómo David y sus hombres lograron entrar en la ciudad fortificada y la tomaron, estableciendo Jerusalén como la capital del reino. Traslado del Arca de la Alianza. Después de la captura de Jerusalén, David llevó el Arca de la Alianza a la ciudad. Esto simbolizó la centralización religiosa y política, ya que Jerusalén se convirtió en el lugar central de adoración y en el asiento del poder real. Planificación y construcción del templo. Aunque no construyó el templo, David desempeñó un papel crucial en la planificación y recolección de recursos para la construcción del templo en Jerusalén. Este templo fue construido por su hijo Salomón y se convirtió en el lugar central de adoración en Israel. Organización administrativa y militar. David estableció una administración eficiente y organizó un ejército fuerte. Estableció gobernadores para las diversas regiones del reino y promulgó políticas que promovían la justicia y la equidad, lo que contribuyó a la estabilidad del reino. David desempeñó un papel fundamental en la consolidación del reino de Israel al unificar las tribus y establecer una administración centralizada. La elección de Jerusalén como capital y la introducción del Arca de la Alianza en la ciudad fueron eventos cruciales que solidificaron su legado como uno de los grandes reyes de Israel. ¿Cuáles son algunos de los salmos más conocidos atribuidos a David y cómo reflejan sus experiencias y su relación con Dios? David es conocido por ser un prolífico compositor de salmos en la Biblia. Estos salmos reflejan una amplia gama de emociones y experiencias, desde la adoración y la alegría hasta el arrepentimiento y la tristeza. Algunos de los salmos más conocidos atribuidos a David incluyen 1. Salmos 23, El Señor es mi pastor. Este salmo es uno de los más famosos y describe la confianza de David en Dios como su pastor. Expresa la seguridad y la provisión que David encuentra en la guía divina. 2. Salmos 51, El Salmo del Arrepentimiento. Este salmo refleja la profunda contrición de David después de su pecado con Betsabé y la posterior muerte de su hijo. Es una súplica apasionada por el perdón y la restauración. 3. Salmos 19, Los cielos cuentan la gloria de Dios. Este salmo celebra la grandeza de Dios como creador y revelador a través de la naturaleza y su palabra. David expresa admiración por la creación y la ley de Dios. 4. Salmos 27, El Señor es mi luz y mi salvación. En este salmo, David expresa su confianza en Dios en medio de la adversidad. Habla de su deseo de buscar a Dios y confiar en Él en todo momento. 5. Salmos 139, Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Este salmo destaca la omnisciencia y omnipresencia de Dios. David reflexiona sobre el hecho de que Dios lo conoce íntimamente, desde su concepción hasta cada momento de su vida. 6. Salmos 32, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Este salmo refleja el agradecimiento de David por el perdón divino. Describe la bendición de aquellos cuyos pecados son perdonados y cuyas transgresiones son cubiertas. Estos salmos, entre otros, proporcionan una visión profunda de las experiencias emocionales y espirituales de David. Reflejan su relación con Dios, mostrando su confianza, arrepentimiento, adoración y búsqueda constante de la presencia divina en su vida. La diversidad de emociones expresadas en estos salmos ha resonado a lo largo de la historia y ha sido una fuente de consuelo y reflexión para muchas personas.